Vamos a aprovechar este tiempo que nos resta de la reunión para avanzar un poco más en el entendimiento de este mensaje, la cultura del reino, la cultura del reino, la cultura del reino. Y decíamos que la iglesia tiene que ser, la iglesia debe responder a la naturaleza, a la asignación, a la identidad que en Cristo ya tiene. La iglesia debe empezar a manifestar de manera más clara, de manera más nítida, aquello que ya es, aquello que es su sustancia, que es su naturaleza, que es su esencia misma. La iglesia debe ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es lo que somos en Cristo Jesús. No se nos demanda nada que no haya sido ya provisto por la gracia de Dios. Cuando Dios demanda algo de ti es porque Él ya ha provisto todo lo necesario para que se cumpla con su voluntad. ¿Sí? Todo lo necesario para que se cumpla con su voluntad. Todo. Diga conmigo, todo está provisto. En el buen designio de Dios, según su voluntad, ya está provisto todo para que respondamos en obediencia a su voz. Para que respondamos en obediencia a su voz. Y la iglesia tiene una asignación puntual en esta tierra. La iglesia tiene un trabajo que hacer en esta tierra. Y su trabajo antes de hacer es llegar a ser. ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? Bueno, que este cuerpo, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, crezca, se desarrolle hasta que podamos llegar a la medida que el Padre espera de nosotros. ¿Cuál es esa medida? La medida del varón perfecto, la medida de Cristo Jesús, de tal manera que el Hijo pueda ser expresado plenamente en la tierra. Que el Hijo pueda ser expresado plenamente en la tierra. Y esa es precisamente la respuesta que Dios tiene ante los hechos que se suscitan en el mundo. Dios no está nervioso, hermanos. Dios no está en cuarentena, Dios no está con restricción de movilización. No, Dios no entra en ese. No está, ¿cómo se llama esta medida que se tomó ahora? No está en toque de queda, el reino de Dios no está en toque de queda, la iglesia no entró en cuarentena, no, porque el reino de nosotros es superior. La naturaleza, el origen de la iglesia no es de este mundo. Entonces, ante las crisis, ante los hechos que se desarrollan en el mundo, en lo temporal, Dios tiene una respuesta. Y no es un plan emergente, no es un plan B. No, es la respuesta que siempre Dios ha tenido delante de una tierra desordenada y vacía. ¿Cuál es la respuesta de Dios delante de ese panorama? El hombre. El hombre. Hablábamos la semana anterior de la respuesta de Dios delante de la cultura del mundo, delante del desorden del mundo, delante del vacío que el mundo experimenta. Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma, el hombre. Ante una cultura viciada de corrupción, ante tanta maldad, ante el avance de las tinieblas, la respuesta de Dios sigue siendo la misma, el hombre. Dios no cambia sus planes. En el Génesis Dios creó a un hombre, Dios se proveyó de un hombre creado a su imagen y semejanza, a quien le dio un mandato. ¿Se acuerda? ¿Cuál es ese mandato? Fructifica, multiplícate, sojuzga, gobierna la tierra, haz que la tierra luzca como el cielo en la tierra. Mi voluntad en el cielo estableciéndose, mi reino creciendo en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios para el hombre. ¿Se da cuenta? El hombre no como el centro, no como el fin de la creación, sino como el instrumento divino para que su voluntad prospere en la tierra. La respuesta celestial a las situaciones que temporalmente vivimos debajo del cielo, el hombre. A este hombre Dios le dio la función de administrar la creación. A este hombre creado a su imagen y semejanza, Dios le dio la tarea de expresar su imagen en la tierra. ¿Sabe cómo la tierra se ordena? ¿Sabe cómo lo vacío se llena? A través de una imagen. A través de una imagen. Cuando la iglesia no expresa la imagen de Dios, entonces todo se desordena.
sea, la tarea de la iglesia no es solo reunirnos para cantar, reunirnos para pasar un tiempo lindo o tener ciertos eventos. No, la tarea de la iglesia es llegar a una estatura, es desarrollarse, es madurar, es crecer en el Señor para que su imagen pueda ser expresada en la tierra. Amados, para Dios, gobierno es la expresión de su imagen. Todo lo que ve la imagen de Dios se ordena. Si hoy estamos experimentando en casa, si hoy estamos experimentando en algún área que administramos el desorden, el vacío, es porque la imagen de Cristo no está siendo expresada. Jesús define su ministerio en pocas palabras y dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Para qué vino el Hijo de Dios a esta tierra? Para darnos a conocer al Padre, la imagen del Padre proyectada en la tierra a través de un hombre. Cuando eso sucede, todo se ordena, todo vacío es llenado, ¿se entiende? Ahora el plan es el mismo, pero ahora no se trata de un individuo, sino de un cuerpo compuesto por muchos miembros. Es el hombre espiritual llamado la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. ¿Estamos hasta acá, amados hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? A este hombre espiritual Dios le da instrucciones. Dios le da dirección. ¿Para qué? Para que se exprese la plenitud que habita en nosotros. Cuando Dios nos dice resplandece, cuando Dios nos dice sé la sal de la tierra, es porque ya nuestra naturaleza, es porque ya nuestra esencia está capacitada y habilitada para responder a tal llamado. Nosotros somos la luz, no seremos la luz, no nos convertiremos en luz, ya somos la luz, pero la luz debe ir en aumento. Ya somos la sal, pero la sal debe procurar no perder su sabor, no perder sus características para que pueda ejercer lo que por naturaleza la sal ejerce en la creación, preservarla de la corrupción. Efesios capítulo 4 y verso 22. Gracias al equipo de medios, muy prolijo su trabajo. Efesios capítulo 4 y verso 22. Miren lo que dice. En cuanto a su pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójense del viejo hombre. Amado, el viejo hombre no tiene nada, ¿sí?, que le puedas sacar. No hay nada de bueno ahí. Ahí no aplica del ahogado del sombrero. No, el viejo, deja que se hunda con todo y sombrero. Despójate del viejo hombre, no mires atrás. Atrás solo hay corrupción y muerte. Eso es lo que teníamos sin Cristo. Muerte y corrupción. No te dejes seducir por ese engaño, por ese espejismo que es la pasada manera de vivir. Allí solo había muerte y corrupción. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual está corrompido, echado a perder, no tiene redención. El viejo hombre es irredento. Por eso es que cuando usted se ha expuesto a mensajes en donde empoderan al viejo hombre, en donde te dicen que vas a ser una mejor versión de ti mismo, sal corriendo. Porque te están engañando. El viejo hombre no tiene corrección, no tiene esperanza. El evangelio no es una nueva oportunidad para el viejo hombre. No, el evangelio es la carta de defunción del viejo hombre. Si el viejo hombre hubiese tenido un poco de esperanza, hubiese sido digno de una nueva oportunidad, en vano habría venido el Hijo de Dios a morir en una cruz. El evangelio no te propone un mejoramiento de vida, sino un intercambio de vida. La vida del viejo hombre por la vida del nuevo hombre. ¿Se entiende, amados? En cuanto a su pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, el cual está corrompido por los deseos engañosos, y renuévense. Dígale a la persona que tiene a su lado, renuévate. Renuévate.
Y no está hablando del carro ni de la forma de vestir, aunque bueno sería también, ¿verdad? Renuévate, ¿en qué? En el espíritu del entendimiento, porque hay hermanos que renuevan el carro, renuevan la casa, renuevan todo, menos su mente. Su mente sigue anclada a la vieja naturaleza. Y esa es la peor pobreza que el hombre pueda experimentar. El ser rico espiritualmente, pero extremadamente pobre de mente. Renuévate en el espíritu del entendimiento por la exposición a la palabra de verdad. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse del nuevo hombre. Que el nuevo hombre pueda ser expresado. Que esa nueva naturaleza pueda ser manifestada en esta tierra. Revístanse del nuevo hombre, creado, y esto es hermoso, creado en conformidad con Dios. Este nuevo hombre es conforme a Dios. Es de su imagen, es de su semejanza y de sustancia divina. Creado a imagen, semejanza y sustancia de Dios. Este hombre es justo y santo. Creado en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este es el verdadero hombre, lo que Dios diseñó desde el principio. Esa frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No, es un embuste, es un engaño. Dios no ama la perversión. No, ¿saben qué es perversión? Es una versión que se pervirtió. Esta revelación impresionante, ¿no? Es una versión corrupta de lo original. Dios no ama eso. Dios no puede, por esencia, por naturaleza, amar al pecado. Dios amó al hombre, su diseño original, lo que Él creó, no lo que el pecado deformó. Él ama su diseño. Si Dios amara al pecado, al pecador, jamás le diría al pecador, arrepiéntete. Si Dios te amara tal y como era, no tiene caso la obra transformadora. ¿Se entiende? Dios amó al hombre. De tal manera Dios amó al mundo, no el mundo corrupto, no el sistema de corrupción, sino el mundo, creación. Todo lo que Dios creó era bueno. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra, era bueno en gran manera. Dios no puede amar lo malo, porque lo malo no procede de Él. ¿Se entiende, amados? Revístanse del nuevo hombre creado en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la respuesta de Dios delante de la cultura del mundo. Es el nuevo hombre, un hombre creado a su imagen, conforme a su diseño. Un hombre diseñado para expresar la plenitud de Dios en esta tierra. ¿Saben lo que nos enseña la vida de Jesús? ¿Saben lo que nos enseña la vida de Jesús? Que es perfectamente posible que un hombre pueda expresar la plenitud de Dios en esta tierra. Esto es un misterio, porque Dios nada lo puede contener, pero Él pudo encapsularse en la vida de un hombre. Jesús no vino a esta tierra con poder, no, Él vino con la autoridad del Padre, pero su poder se desprendía de la vida que portaba, de la vida del Espíritu. Él vino en calidad de hombre, 100% Dios. El Espíritu de Dios estaba en Él, pero 100% hombre. Él se cansaba, Él tenía hambre, Él lloraba. Era como nosotros, pero lleno de la plenitud de Dios. Por eso es que Él podía expresar la cultura del reino que representaba en esta tierra. Jesús nos deja sin excusas. Ahí va la cuña para el ministerio. Nos deja sin excusas, porque Jesús nos enseña cómo un hombre alineado a la voluntad del Padre puede expresar la plenitud que hay en Él. Puede expresar el reino celestial en esta tierra. Esa es nuestra esperanza, amados. No, nuestra esperanza no es
el reino que está en los cielos. No, nuestra esperanza es el reino de los cielos en esta tierra. Esa es nuestra esperanza escatológica. Los últimos días no nos vamos al reino de los cielos. No, los últimos días veremos la mayor expresión, la plenitud del reino de los cielos en esta tierra. Entonces, lo primero, revístanse del nuevo hombre. Lo segundo, lleven la imagen del hombre celestial. 1 Corintios 15:47. Solo estamos repasando, me va a alcanzar el tiempo solo para el repaso. 1 Corintios capítulo 15, verso 47. El primer hombre, refiriéndose a Adán, es, ¿de dónde? Terrenal. El primer hombre es terrenal. Está hablando del hombre, Génesis 3. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dios solo ve a dos hombres en la tierra: Adán y Cristo. Son dos posiciones, solo dos ubicaciones nosotros podemos tener en esta tierra. O estamos en Adán, con todo lo que eso representa, o estamos en Cristo. ¿Somos la imagen del hombre corrupto, el terrenal, o estamos siendo la imagen del hombre celestial? No hay un punto intermedio. Y decíamos que esa es la verdadera causa de nuestras separaciones, de las divisiones, incluso en medio de la iglesia. ¿De dónde surgen tantas separaciones y tantas divisiones? No, las separaciones y las divisiones no surgen de las denominaciones. No. ¿Por qué vemos incluso familias enfrentadas entre sí, que viven en el mismo lugar, que tienen el mismo apellido, la misma sangre, pero están enfrentadas entre sí? ¿De dónde surgen estas separaciones? ¿De dónde surgen las separaciones entre hermanos, en donde murmuran los unos con los otros, se congregan al mismo lugar, asisten a la misma TC y están enfrentados? Entonces necesitamos entender que las denominaciones, los nombres ministeriales no nos dividen. Lo que nos divide es una naturaleza. Porque Adán y Cristo no pueden ser reconciliados. Son dos naturalezas distintas. Son como el agua y el aceite. Es como la luz y la oscuridad. No tienen nada en común. ¿Se entiende, amados? Esa es la verdadera división. Son dos naturalezas que están enfrentadas. La una es terrenal y la otra es celestial. Es lo que el Hijo de Dios vino a resolver. Él dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. El tema es que para que ustedes puedan participar del propósito de Dios, necesitan subir. Por eso yo bajé, para darles mi vida, a fin de que ustedes puedan ser homologados a la naturaleza de mi Padre. ¿Se entiende, amados? Entonces el tema no es de qué dominación eres, qué apellido somos. No, el tema es cuál es la naturaleza que nos gobierna. Si estamos en Cristo, podemos ser pentecostales, casi digo otra cosa, bautistas, podemos ser de transformados, pudiéramos ser de casa de paz, casa de lo que sea. Si estamos en Cristo, podemos estar en Uruguay y nosotros en Guayaquil, y somos uno en Él. Y somos uno en Él. Estamos hablando lo mismo, viendo lo mismo. Somos uno en Él. Nada nos separa. Por más de que Luciana sea 2 metros, somos uno en Él. Amén. Entonces, miren lo que dice el verso 48. Semejantes al terrenal serán también los terrenales. Adán no puede expresar otra cosa. Adán jamás puede graduarse de espiritual. Todo lo adámico es terrenal. Por lo tanto, es corruptible. Por lo tanto, es corruptible. Aquí hay unos hermanos que están trabajando en la política. Me darán la razón cuando les digo que en miembros del mismo partido se despedazan. Ahí usted se entiende. No es si derecha o izquierda, no es socialista o capitalista, no. Sino en qué naturaleza estás. Sea derecha o de izquierda, igual es corrupto si no está en Cristo.
Semejantes al terrenal serán también los terrenales, semejantes al celestial serán también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Pero una cosa sí les digo, dice Pablo, una cosa sí les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Lo carnal, lo que corresponde a esta tierra, lo terrenal, no puede heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar lo incorruptible. Por eso el Señor nos llama a reflexionar. Dice, nadie pone vino nuevo en odre viejo. Nadie pone remiendo de tela nueva en un... Ayúdeme porque me olvidé. En tela vieja, ¿verdad? Salgamos de eso. En paño viejo. Nadie pone. ¿Por qué? Porque terminará dañándolo. Entonces, lo terrenal no puede heredar lo que es celestial. Número 3. Primero, recuerden, instrucciones. Revístanse el nuevo hombre. Lleven la imagen del hombre celestial. Y lo tercero que el Señor espera de este nuevo hombre, del hombre celestial, es que sea afirmado, que conozca, que entienda para que pueda manifestar cuál es su identidad, cuál es su origen y cuál es la misión que tiene en esta tierra. Necesitamos recordar, yo sé que usted sabe que no somos de este mundo, que andamos en el mundo, yo sé que usted sabe que somos conciudadanos del cielo, que no somos ciudadanos guayaquileños, sino somos de ciudadanos del reino, pero qué bueno que lo podamos no solo entender acá, sino manifestar en nuestra vida, porque a veces nos comportamos más como guayaquileños que como ciudadanos del reino. Y qué linda que es nuestra ciudad y qué lindo es todo lo que podemos ver en esta ciudad, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Entonces lo que se espera, amadas familias, no es que expresemos el carácter del guayaquileño madera de guerrero. Lo que se espera es que expresemos el carácter de Cristo, aquel que es manso y humilde de corazón. A veces nuestros vínculos, nuestros lazos, ¿sí?, nos unen más a la tierra, a lo terrenal, que a nuestra verdadera ciudadanía, a nuestro verdadero origen, que no es de esta tierra. No se espera de usted que sea un buen guayaquileño, se espera que usted sea un buen embajador del reino al que usted representa. Cuando Jesús vino, Él no se graduó como un buen ciudadano judío, no. Él vino a representar un reino que no era ni judío ni gentil. Un reino que no era de esta tierra. Creo que le dolió, pero bueno. Entonces la iglesia necesita ser afirmada en su identidad, en su origen, en la misión que tiene en esta tierra. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen para tratar de ser mejores personas. La iglesia es la familia de Dios, es una nueva creación, una nueva naturaleza que no es de arriba, que no es de abajo, sino de arriba. Una raza superior, no porque en nosotros haya algo superior en cuanto a la carne, sino porque el pacto y la naturaleza que hemos recibido es inmensamente superior a todo lo creado. Es una raza superior que no es terrenal, sino celestial. Por eso es que cuando jovencitos dicen, pastor, ni sabe, ya estoy orando por esa idónea, por ese idóneo, pero no conoce al Señor. Estás orando por alguien de otra raza. Es de otra naturaleza. Es otra raza. Pero es linda gente, otra raza. Y a veces los evangélicos también pueden ser otra raza, así que no te confíes. No te confíes, no estamos hablando del hombre evangélico, estamos hablando del hombre celestial.
Asegúrate, no solo que sea evangélico, sino que sea celestial. Ok, entonces, no somos de acá abajo, somos de arriba, somos una raza celestial. Sí. No podemos reducir o comparar a la iglesia con algo de aquí abajo. La iglesia no es un edificio, no es una religión. Usted no decepcionó a su familia porque se cambió de religión. No, usted no traicionó a la religión tradicional y ahora se hizo evangélico. No, fue un cambio mucho más profundo que eso. Usted salió de un reino de tinieblas para entrar en un reino superior, el reino de la luz. No cambiamos de religión, cambiamos de naturaleza. La iglesia no es una empresa, no es una sociedad, no es una institución benéfica, no es un hospital y tampoco es un ejército. Cuando Dios compara a la iglesia, solo lo hace consigo mismo. Cuando Dios de alguna manera pone un estándar para la iglesia, pone los estándares no del mundo, sino de Él, de su naturaleza. Sean santos como yo soy santo. Eso Dios no le puede decir a nadie que atienda o que pertenezca al sistema del mundo. Solo Dios puede demandar de santidad aquello que es conforme a su naturaleza. ¿Se entiende? Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero ahora lo que escuchamos es la casa de los imperfectos, vengan todos los imperfectos. Amados, si la iglesia se define como imperfecta, entonces, ¿qué esperanza tiene el mundo? ¿Cuál es la esperanza del mundo si la iglesia se define? Imperfección es sinónimo de santidad. Imperfección será sinónimo de ¿qué? De pecado, de error, de tinieblas. Entonces, si la iglesia se define como tinieblas, el mundo que está en tinieblas queda sin esperanza. Entonces, por definición, por naturaleza, por medio de la obra de la cruz, la iglesia se define como santa, sin mancha, sin arruga. Ese es el estándar, no más, no menos que eso. Pecado, amados, no solo es mentir, no solo es robar, pecado es no dar a la medida. Pecado significa no dar la talla. Entonces, si Dios dice de usted algo y usted no le da a la medida, usted está pecando. Pero la iglesia se define como imperfecta, como terrenal, no da a la medida. Ese es un mensaje extremadamente contradictorio a la naturaleza que tenemos. Quien compara la iglesia con un edificio, quien tiene referencia a la iglesia con algo terrenal, es porque no ha visto a la iglesia. Es porque no se le ha revelado Cristo. El que ha visto a Cristo, ha visto a la iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno. ¿Cómo puedo definir a la iglesia como imperfecta, como pecadora? ¿Cómo puedo definir a la iglesia de esa manera si Cristo es la cabeza? ¿Se entiende, amados? Dios no se hace uno con nada terrenal, solo con su iglesia. Por eso dice 1 Corintios 12:3, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres. ¿Se dan cuenta? Este nuevo hombre ya no atiende a una cultura terrenal, ya no es conforme a una cultura, sea judía, sea griega. No, es una nueva creación, en donde todos nosotros hemos sido bautizados, sumergidos en un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y dice, y nos dio a beber a todos del mismo espíritu. Del mismo espíritu. Si la iglesia entonces es celestial, no podemos tratar de adaptar a la iglesia, al nuevo hombre, a la cultura de este mundo. Colosenses 3:9 dice, ustedes se han quitado el ropaje
de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando a medida que conocen a su Creador y se parecen más a Él. Y se parecen más a Él. Verso 11. En esta nueva naturaleza ya no hay griego, ni judío, ni ecuatoriano, ni uruguayo, ni argentino, ni circunciso, ni incircunciso, ni culto, ni inculto, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es el todo y en todos. ¿Se da cuenta cómo esta nueva creación, este nuevo hombre se desprende? No se aísla, no se desconecta, pero es superior a cualquier cultura, a cualquier raza en esta tierra. Entonces necesitamos como iglesia ser afirmados en esta realidad. Nuestra identidad, nuestro origen y nuestra misión en esta tierra. Porque ciertamente nuestra identidad, nuestro origen es celestial, pero nuestra misión no está en los cielos, sino en esta tierra. Sino en esta tierra. Amados, Dios no pertenece ni se adapta a ninguna cultura humana. Decíamos esto, a veces cometemos el mismo error que la religión tradicional, atribuyéndole a la creación atributos que son solo del Creador, llamando a María la Madre de Dios. Llamando a María como nuestra intercesora delante de Dios. ¿Se acuerdan? Ruega por nosotros. No se haga, sí se acuerda. Pero nosotros también hemos traído algo de eso. También hemos traído algo de eso cuando creemos que el Cristo es judío. Y queremos parecernos más a los judíos que a Cristo. Y estamos más interesados en adoptar culturas judías que en adoptar y manifestar una cultura que no es de esta tierra, la cultura de nuestro reino. ¿Se entiende? O sea, podemos estar cometiendo los mismos errores, haber salido de un edificio, haber salido de una religión y replicar esos mismos pensamientos, esas mismas estructuras en otro edificio y en otra religión. Entonces, qué bueno es entender por la Escritura que Dios no se ata, ni se adapta, ni procede de ninguna cultura humana. Así también la iglesia. Así también la iglesia. No procedemos de ninguna cultura humana y no debemos adaptarnos a ninguna cultura terrenal, sino que lo que se espera de nosotros es la manifestación de la cultura del reino del cual somos ciudadanos. Y llegamos acá, voy a pasar un poco de largo, porque hablamos la semana anterior acerca de las diversas posturas que ha tenido la iglesia, ahora sí estoy hablando de la iglesia evangélica, de las diversas posturas que la iglesia evangélica ha tenido frente a la cultura terrenal. Frente a la cultura terrenal. Y decíamos que uno de los primeros modelos, o de los principales, era la iglesia contra la cultura. Es una iglesia que se aísla del mundo, ¿sí? Ese modelo de aislamiento en donde la iglesia termina desconectada de la realidad temporal y se retrae, se desconecta de la misión que Dios le encomendó en esta tierra. La sal, cuando se desconecta de la tierra, no tiene sentido. La luz, cuando se la esconde, ¿qué pasa? Deja de alumbrar. No es lo que se espera de la iglesia. No somos de este mundo, pero Dios no oró para que nos vayamos de él. Jesús no oró para que nos saquen del mundo. Jesús oró para que seamos uno con él y en esa unidad con el Padre podamos ejercer nuestra comisión en esta tierra. ¿Se entiende, amados? Lo primero, la iglesia contra la cultura. Jesús jamás vino a imponerse o a
marchar en contra de la cultura romana ni en contra de la cultura judía. Él vino a algo superior. Él vino a expresar la cultura del reino de su Padre. Jesús jamás tomó el lugar de la oposición. No, en Él somos gobierno. En Él somos gobierno. Pero cuando no entendemos eso, entonces andamos marchando en contra de esto, en contra del otro. No, nuestra tarea es mucho más alta que esa. Nuestra tarea no es la oposición, es legislativa. Que las leyes del reino que representamos sean manifestadas, en primer lugar, en nuestra casa. En lo que administramos, expresar la justicia de Dios, el carácter de Dios en todo aquello que nos ha sido dado por su gracia administrar. Es una tarea legislativa, es gobernante, no es opositora. ¿Qué vino el Señor a darnos? Él vino a cumplir la ley y a darnos una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Él entendió su participación en el propósito de Dios, legislar. Gobernar. ¿Cuál es la encomienda que le dio a su iglesia? Gobernar las naciones. La otra postura, modelo o postura de la iglesia que adoptó la iglesia es no contra la cultura, sino pro cultura. Entonces tenemos una iglesia en donde se ve más del mundo que de la iglesia en el mundo. Entonces tenemos una iglesia que parece más al mundo que aquello que Dios diseñó como iglesia. Entonces tenemos una iglesia que no se aísla, sino que se adapta a la corriente del mundo. Que termina coqueteando, simpatizando y volviéndose uno con el mundo. Tanto en el primer escenario como en este segundo, la iglesia entonces pierde su eficacia. Porque cuando la sal deja de salar, se convierte en parte de la corrupción. Dice la palabra, ¿verdad? Que cuando la sal deja de salar, entonces solo sirve para ser pisoteada por los hombres. La sal era tan valorada en aquel tiempo. De ahí se desprende la palabra salario. Salario. Entonces, no se sorprende que en algún momento le paguen sus comisiones o su en sal. En aquel tiempo, están dando su salario. En aquel tiempo, sí, la sal era tan apreciada, pero cuando perdía sus características, entonces era echada en los caminos y precisamente era pisoteada por los hombres. Así, una iglesia que no entiende su naturaleza, que no opera según su origen y su identidad, deja de salar, se adapta a una cultura que debería estar trastornando, se adapta a un mundo que debería preservarlo de la corrupción. Cuando la luz se hace parte con las tinieblas, entonces deja de alumbrar. Si se dan cuenta, los dos polos, dos extremos totalmente diferentes, contracultura, procultura, aislante del mundo, adaptarte al mundo, son totalmente distintos, pero el efecto es el mismo. El resultado es el mismo, una iglesia inoperante, una iglesia que no actúa en función de la asignación que de Dios ha recibido y que se vuelve irrelevante, sin trascendencia en la tierra. En la primera postura, la iglesia, entre otras expresiones, levanta este cartel. Dice, todo es del diablo. La política es del diablo. No te metas ahí, las artes son del diablo. Todo es del diablo. Y el diablo termina creyéndose y dice, amén. Pero en la segunda postura, la iglesia define como todo es de Dios. Y claro que la creación toda es de Dios, pero no el sistema del mundo. El aborto no es de Dios. La homosexualidad no es de Dios. La corrupción no es de Dios. El divorcio no es de Dios. No le puedes atribuir a Dios, no le puedes endosar a Dios aquello que no es conforme a su naturaleza. Pero en una iglesia
que se adapta a la cultura del mundo, entonces poco a poco e incluso abruptamente se abrazan cosas que Dios aborrece. Y ya no es pecado, ahora es ideología, ahora es filosofía, ahora es una tendencia. Sigue siendo pecado. Aunque todo el mundo lo haga, usted no es de este mundo. Entonces tenemos dos ramas. ¿Me soportan 10 minutos? Terminamos 2:30. Nos vamos nosotros en 10 minutos y Jonathan se queda. Entonces, dos extremos, dos ramas distintas, opuestas, pero con el mismo efecto. Por un lado, el aislamiento y por otro lado, la adaptación. Una iglesia que se aísla y otra iglesia que se adapta. Ambos son dos polos igual de nocivos para la iglesia, pero ambos extremos de la iglesia, en la iglesia hace que pierda su eficacia en cuanto a la misión que Dios le encomendó. Esto genera una tensión permanente. Pongan su mirada en las cosas celestiales. Entonces, la intención de Pablo no es decirnos, desconectémonos y desentendámonos de lo temporal. No, pongan su mirada en las cosas celestiales para que administren, ¿sí? Para que administren bien lo temporal. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Claro, no es una invitación a enajenarnos o a aislarnos del mundo, sino es una invitación para que desde nuestra posición, desde nuestra realidad celestial, podamos gestionar la buena voluntad de Dios en esta tierra. Es una tensión permanente. Estamos llamados a ser sal en la tierra, pero no a ser tierra. Por eso Pablo decía, cuando voy a los judíos me hago como judío, pero me pongo el disfraz de judío, pero para ganarlos para Cristo. Pero cuando voy a los gentiles me hago como uno de ellos, como sin ley. ¿Para qué? Para ganarlos a Cristo. Es una constante tensión que nos trae al balance. Ni aislarnos ni adaptarnos, sino en el centro. ¿Se entiende, amados? Es una tensión permanente entre no aislarnos del mundo y no adaptarnos a él. El salir de este balance tendrá como resultados dos modelos de iglesia que no corresponden al modelo de Dios. Por un lado, la iglesia legalista. La iglesia legalista, que pretendiendo aislarse del mundo termina siendo parte del sistema, llamado también sistema religioso. Sistema religioso y sistema del mundo son compadres. Conocidos como Babilonia y la gran ramera. Por un lado es el brazo político y el brazo religioso, lo mismo. Sistema del mundo y sistema religioso es lo mismo, de la misma procedencia y de la misma naturaleza. Esto es importante porque tal vez el criterio religioso que nosotros tengamos es gente que vive para hacer la voluntad de Dios, gente que vive conforme al diseño de Dios, gente que vive conforme a la palabra de Dios. El mundo considera eso ser un religioso, pero religioso es totalmente lo contrario. La gente cree que un religioso es la persona que vive para hacer la voluntad de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios. Pero la religión tiene elementos, sea cual sea la religión, tiene elementos que no cambian. Toda religión tiene estos elementos: idolatría, el culto a la necesidad, el hombre como centro, tradiciones, costumbres sin sentido. Todo el mundo hace, pero nadie entiende por qué. Costumbres, tradiciones sin sentido, ignorancia en la palabra de Dios. Todos estos son elementos, son condimentos que dan como resultado un plato llamado religión. ¿En dónde encuentra usted esos elementos? No en la iglesia de Cristo. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con entendimiento. Nosotros no buscamos preservar costumbres, no. Nosotros lo hicimos conforme a una palabra de verdad.
El culto no es por necesidad, el culto es por amor, adoración a Dios. No somos idólatras porque en nuestro corazón solo hay espacio para un solo Señor. No ignoramos la palabra de verdad. La palabra de verdad es la que sostiene nuestra vida y vivimos para ser sumergidos en esa palabra. ¿En dónde encuentra usted estos elementos? No en la iglesia de Cristo, sino en el sistema del mundo. De tal manera que el sistema de religiosidad y el sistema del mundo siempre van de la mano. La gran ramera, la gran Babilonia, describe el sistema del mundo y el sistema de religiosidad como un matrimonio. En el mundo, como en ningún otro lugar, los índices de idolatría, de culto al hombre, del culto a la necesidad, de ignorancia en la palabra de Dios, los índices son altísimos. El ciudadano del mundo es extremadamente religioso, no el Hijo de Dios. ¿Estamos hasta acá? Entonces tenemos, para finalizar, tenemos dos modelos de iglesia evangélica. Una iglesia legalista y una iglesia libertina. Esto vamos a hablar la próxima semana por tiempo. Pero una iglesia legalista se pretende sustituir la vida del espíritu con reglas, con normas de conducta, con imposiciones, con manipulación. Entonces la gente no sirve a Dios por amor, sino por temor al castigo. La gente ama más la actividad que a su Señor. La gente se prepara más para la actividad que prepara su vida diariamente para agradar a su Señor. Es una iglesia legalista, una iglesia en donde no hay amor, solo hay control y manipulación. Una iglesia en donde la agenda está preparada para que nadie pueda salir de ello. Es una cárcel en donde te indican, una cárcel que te esclaviza y te indican cómo debes de vestirte, qué debes de comer, qué debes hacer y qué no. Son normas de conducta que nadie puede cumplir, pero todas simulan que sí. Son reglas, son normas de conducta. Nadie puede cumplirlas, pero todos simulan que sí. Es un ambiente en donde se abraza la ley distorsionada por el hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de poder juzgar y condenar a los demás. Pero esto solo es una cortina de humo, porque estos ambientes desprecian la gracia de Dios y abrazan la ley. ¿Por qué? Porque aquel que juzga el pecado en los demás, lo único que pretende es esconder su propio pecado. Son ambientes legalistas, viciados de corrupción, en donde todo el mundo levanta sus manos, se viste de tal manera, tal vez de maneras tradicionales. Vamos a ver que una iglesia legalista no es la iglesia que se reúne en un edificio ya viejo, que canta himnos. No, lo que define si una iglesia legalista no son las formas, sino la esencia. Y la esencia de un legalista es alguien que busca en la ley una causa por la cual juzgar a los demás para tener la ocasión de esconder su propio pecado. Y por otro lado tenemos la iglesia libertina, que es la otra acera, es la rama opuesta del árbol. Esa iglesia libertina en donde tampoco hay amor, en donde el amor es reemplazado por el lamer de los perros, que no consuelan, que no sanan ni vendan las heridas, sino que solo las lamen y las infectan. Es la iglesia libertina en donde ya no hay preocupación por la gente, ya no hay amor que disciplina. El amor se confunde con el falso
cariño, con el falso tratamiento de la gente, sobándoles el hombro, pero no transformándoles la vida por la palabra de verdad. Dios nos libre de llegar a uno de estos dos extremos. Dios nos libre de pensar que estamos completamente excluidos de estos dos extremos. Habrán delante de nosotros, habrá en nosotros todavía un legalista que se resiste a ser dejado atrás. Habrá entre nosotros todavía una mentalidad libertina que pretende menospreciar la gracia de Dios. Pero es mi oración que podamos encontrar en el Señor el balance perfecto, que no nos volvamos a la ley que a nadie pudo perfeccionar, pero que tampoco abracemos la imperfección que el mundo modela, volviéndonos una iglesia libertina. ¿Quieres unirte a esta oración conmigo, por favor? Vamos a orar, pedirle al Señor que revele al legalista que vive en nosotros, que exponga el libertinaje al cual pudiéramos estar abrazando y que nos lleve realmente a ser la iglesia por la cual Él dio su vida en una cruz. Una iglesia santa, una iglesia perfecta, sin mancha, que no se amolda, pero tampoco se adapta y tampoco se aísla del sistema del mundo. Señor, lo que te pedimos es aquello que está en tu corazón. Lo sabemos, Señor, porque tú diste tu vida por esta iglesia. Tú derramaste tu sangre para presentarte una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no es de esta tierra, pero que atiende con diligencia la comisión que tú le entregaste. Te pedimos, Señor, para que la sal no pierda su sabor. Te pedimos, papá, para que la luz no deje de alumbrar, que podamos resplandecer en medio de tal oscuridad con la luz que hay en ti. Enséñanos, Señor, a cómo andar en esta tierra sin contaminarnos con el polvo. Enséñanos, Señor, a poner los pies sobre la tierra, pero a mantener nuestra mirada en el cielo. Enséñanos, Señor, a ser como tú, que a pesar, Señor, de que tener barba y un vestido propio de una cultura judía, viviste para manifestar una cultura superior. Enséñanos, Señor, a hacernos como ellos para traerlos a ti. Enséñanos, papá, a despojarnos de nosotros mismos para tomar forma de siervos, para expresar tu amor y para que cuando nos pregunten por ti, Señor, sepamos decir que quien ha visto a tu iglesia también te ha visto a ti, papá. Gracias por semejante responsabilidad. Gracias por tal encomienda de ser la sal y la luz de esta tierra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.